Aldair en el Instagram del cartel dice: tengo una historia muy curiosa que me pasó. A mí siempre me ha gustado el tema de la astronomía, planetas, extraterrestres. Yo tuve una semana donde se me metió el tema que quería verlos. Tanto así que me fui a comprar un telescopio que fuera mejor, porque quería observar el cielo. Ese día caí profundo en la noche y comenzaron a pasar cosas extrañas. En esa primera semana soñé todos los días con el fin del mundo. Caían meteoritos y lava lleno de caos, todos muriendo. Yo estaba muy asustado. Tanto así que le comenté a mis padres, porque fue exactamente una semana que duraron esos sueños. Luego pasó algo más extraño. Aún en mitad de la siguiente semana comenzaron otro tipo de sueños. Estaba montado yo en una especie de nave y una voz me decía: tranquilo, todo estará bien. Y el mundo otra vez yo veía cómo se destruía. Y la voz me decía: tranquilo, siéntate y amárrate. Vas a sentir una picazón. Pero allí yo dije: detente. Y todo se detuvo. Me pude levantar. Al día siguiente el sueño fue más profundo. Otra vez la misma nave, la misma voz, y me decía: ahora sí, tranquilo, ya estás listo. Déjate llevar, te mostraré todo para que estés en confianza. Primero mira todos estos planetas. En cada uno de ellos hay vida y diferentes formas de vida. Este planeta es de oro. Este es menos avanzado. Este planeta rojo y así muchos más que ya no recuerdo. Me decía: voy a mostrarme de una forma que tú no te asustarás. Era una mujer normal, pero yo no podía tocarla. Ella me decía: ¿estás listo para irte conmigo? Ya es hora. ¿Estás preparado? Yo sé que lo estás, pero ¿sí crees que ya estás listo? Yo tenía mucho miedo y ella me decía: vámonos, y te muestro más. Y a una velocidad que no puedo explicar, vomité. Y me dijo: eso es normal. Nos bajamos y me dijo: esta es una especie, y hay más. Si quieres te muestro, pero mañana. Me monté en la nave y me volvió a la Tierra. Y me desperté y así duré 5 días viendo planetas. Y al 5.º día me dice: ya tenemos que irnos. Solo tú no puedes irte con nadie más. Solo tú no estás, estás preparado. Yo me asusté mucho y le decía que no. Y lloraba al ver eso. Ella no me decía nada y solo me dejó de allí y terminé todo. Esta es mi experiencia, no invento. Nos lo dice en Instagram Aldair Pérez. Historias de extraterrestres. Pueden contar su historia de fantasmas, de brujas, de duendes, de todo lo que quieran. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Con Juan. Juan, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Sí, señor. Pues quería contar 2 historias. La primera, algo que me sucede muy seguido con un amigo. Sí, ¿qué pasa? Perdón, es que nosotros tenemos una costumbre de escuchar, ver y temas paranormales. Y eso de la noche. Es más, los escuchamos frecuentemente. Y un día ustedes tocaron un tema de duendes. Sí. Y nosotros comenzamos a seguir, bueno, el tema después de que terminó el programa. Y bueno, entonces yo me acosté a dormir y seguíamos con el tema. Y yo comencé a escuchar sonidos y cosas en mi casa. Entonces yo le dije a mi amigo como en plan, dijo, ¿se imagina que en serio no salieron duendes nosotros por estar bromeando con eso? Entonces él no me contestaba. Y yo entré en pánico y yo le seguía marcando hasta la llamada y nada. Entonces resultó que el tipo sí tenía un duende. Lo que pasa es que él en la parte superior de su habitación tiene un closet, ¿sí? Y no me acuerdo por qué llegó el tema, pero él me dice que desde el fondo veía cómo lo observaban, pero que era muy pequeño. Entonces quedamos súper traumados y nos enviábamos siempre cosas de duendes y cosas por el estilo. Aún no escuchamos esas cosas y mi mamá optó por llevarme a misa para que se nos quitara como el terror. Yo no podía ni volver a ir a la casa de mi amigo. Bueno, esa es una historia. Sí. Y la otra es que yo leí un creepypasta una vez sobre un juego. Y yo me puse a hacerlo. Y se supone que uno tiene... ¿Qué juego era, perdón? Sí, señor. El juego se llama, valga la redundancia, el juego de la ventana.
Se supone que uno debe tirar a final de mes la ventana como con odio, ¿sí? Con rabia. Debe, o sea, Sí, cerrar la ventana con rabia. sí señor. Se Pero estamos supone hablando de la que, ventana de que normal, una ventana de la habitación. sí, de la habitación. Se supone que uno tiene que cerrarla así con mucha rabia, mucho enojo. Y decir A final de algo cada mes. o cómo era el ritual exactamente. No, ahí según la historia solo tenía que tirar la ventana. Sí, o sea, pero con mucho odio, con rabia. Una vez al final del mes. Sí, señor. Y decir algo. No, absolutamente nada. Solo esperar Ok. en el transcurso de esa semana. Y O sea, es usted, decir, se y usted supone empezó que yo y usted tiro. hizo esto cuántas veces o la primera vez ya empezaron a pasar cosas. Pues es que yo fui muy escéptico. Yo dije, vamos a probar porque estas cosas no pasan. Entonces la primera vez tiré la ventana y no pasó nada. Entonces yo dije, nada, esto es una bobada. Ujú. Y después, como a las 2 semanas, lo volví a intentar y tiré la ventana con mucha fuerza. Sí. Según la historia, se supone que uno comienza a escuchar ruidos y uno no tiene que voltear a ver a la ventana. Pero a mí no me pasó eso. Lo curioso fue que pues mi ventana es totalmente cerrada y tiene una cortina. Entonces yo me quedé dormido, Sí. pero en ese lapso que uno está medio dormido, medio despierto, como en ese limbo, y yo observaba cómo la cortina se movía, pero no había viento alguno, ¿sí? Todo estaba totalmente cerrado. Y yo no me podía mover, pero yo estaba despierto, ¿sí? O sea, no es como parálisis del sueño porque uno se siente dormido. Bueno, es un tema diferente. Yo me sentía despierto, pero a la vez dormido. Es complicado. Sí. Y sentía como la cortina se movía y me tocaba la cara. Entonces, al fondo de mis pies, yo veía mi bulto de ropa como con formas. Entonces, eso me asustó aún más. Y yo no podía moverme. A tal punto que yo grité y mi mamá llegó corriendo y comenzamos a orar. Jamás volví a hacer eso. Y su conclusión de esto entonces, ¿cree usted que a veces estos rituales que puede encontrar uno en internet, en diferentes lugares, pueden ser realidad? Sí, yo creo que sí, la verdad. Yo pensé que era broma, pero cuando me pongo a molestar con ese tipo de cosas, yo opto por tener más precaución. La verdad no recomendaría que los hicieran así como así. Dice 1991 CR, dice Tripas, buenas noches, los saludo desde el Perú. Soy colombiano, yo he sido fanático por los extraterrestres y pensé que no los iba a ver. Pero una vez estaba en entrenamiento que le dan a los reclutas en Colombia. Estaba en el batallón de Zarzal Valle. Estaba en la hora de descanso. Ya, pues la noche y ya estaba yo ahí hablando por celular con la hermana de un compañero, estaba acostado mirando el cielo. Y sin más pasó un aro rojo, sin ruido alguno, y surcando como si uno estuviera eh, en el mar, con el agua tranquila y pasara un barco lento, pero constante. Feliz noche, Diego Ramírez nos escribe esto en el Instagram, el cartel de la Mega. Más historias. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Johnny. Johnny, bienvenido al cartel paranormal de la Mega, cuéntenos su historia. Pues más que una historia que era como hablar algo sobre extraterrestres que me causa mucha impresión. Adelante. Bueno, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo tuve un sueño en el cual yo veía una como especie de nave. Y la nave me mostraba y me decía que, así como en el planeta Tierra, hay corrientes energéticas que guían a los animales, los patos o eso que al sur, norte. En el espacio hay corrientes energéticas, que nosotros con el tiempo vamos a descifrar esas corrientes energéticas y así es como vamos a poder alcanzar la velocidad de luz. Me causa impresión porque se hablaba de el agujero negro, que hablaban sobre eso también, ese tipo de energía que se acumula. Y otra cosa que quisiera hablar sería una hipótesis que pues yo tengo sobre el fin del mundo. Digo yo que tiene que ver también con extraterrestres porque, pues digamos lo que dice la Biblia, muchas cosas, dice que vendrá un ser, un anticristo, que nos va a hacer cambiar de opinión hacia lo que creemos de Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes y a los oyentes. ¿Será que una persona si hoy en día se levanta y nos dice, dejemos de creer en Dios, lo haremos? No hay una persona que tenga ese poder. Pero en cambio, si un día llega una nave extraterrestre, se baja un ser de eso. Entonces se imagina la locura, cámaras de televisión, todo el mundo. No, vengo en paz, quiero hablar con ustedes.
¿Qué personas se imaginan ustedes que hablarían con este ser en ese momento? Pues me imagino yo que los presidentes de las potencias y el Papa. Sí. Cada uno le hará una pregunta. Cuando llegue la hora del Papa, ¿usted qué cree que le va a preguntar el Papa a ese ser? Bueno, ¿y Dios? ¿Cómo así Dios? No, es que aquí tenemos un librito que nos habla de Dios, que... No, nada, todo es evolución. Vuelta al universo, sí, efectivamente, todo evolución. Yo creo que esa sería la forma en que como tal los humanos dejemos de mirar, digamos, a Dios como lo vemos, ¿no? Y tiene mucho sentido porque si lo miramos, o sea, Cristo nos habla que nosotros somos hijos de Dios, y ser anticristo quiere decir anticuerpo, forma de vida no biológica, tal vez, ¿no? De pronto esa hipótesis me llama mucho la atención sobre eso. Y pues ya, pues eso era todo lo que quería comentar por el momento. Bueno, muchas gracias, amigo. Oiga, tienen razón, aquí veo a alguien que me dice, oiga, la película la iban a estrenar mañana. Bueno, me dando una información, corrijo. Creo que la estrenan mañana Lagunilla, pero les hago la invitación para el martes. O sea, para que no paguen boleta y... Para que la vean al gratín si les gusta en Bogotá. Entonces, bueno. corrijo la información, me había llegado un boletín, seguro la adelantaron. Bien, Porque el primer boletín que tú decía que la estrenaban el Jueves Santo. Uy, pero seguro. Sí, yo tenía claro. clara esa información, pero bueno, resulta, aquí veo la información de un amiguito en Twitter y tiene toda la razón. Pero bueno, el martes, el que no lo ha visto, pues nos puede acompañar con el cartel. Además, a ver el cartel y a las 12 vemos La Llorona. Ahí hago la corrección, mil disculpas. Noche de historias, 11:41. Más historias hasta ahora, pueden llamar al 031-232-2124. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigo, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué historia nos quiere compartir? Nada, tripas. Me llamo John Aider. Yo vivo en Armenia, Quindío. Trabajo en un hotel muy conocido en la ciudad, pero vivo en un municipio cerca que se llama Montenegro. Entonces, un día, hace por ahí 6 meses más o menos, salimos tarde de la noche con un compañero que me acompañó, que me llevaba en moto. Entonces resulta que la vía tiene curvas, y en una curva de esas alcanzo a ver yo a lo lejos unas luces muy extrañas que nunca había visto. La moto siguió. Cuando pasando 2 o 3 curvas más adelante, vimos algo que se sostenía en el aire, o sea, no volaba, no era que fuera de paso, sino que se sostenía, flotaba. Entonces yo le dije a mi compañero, paremos un momentico, miremos. Cuando frenó, el bicho lo que sea, se empezó a ir. Empezó a irse y se fue. Pero la vaina era que eso era, primero era muy grande. Primero la forma que tenía era como triangular. Las luces eran todas de abajo. Y flotaba, o sea, uno decía, bueno, listo, un avión, qué sé yo, pero no tenía ningún movimiento y estaba a escasos 6, 8 metros de altura. Ya no la decía que una nave, pero algo bien extraño sí era. Prestando servicio militar, móvil 12, Surubío, Cauca. Estábamos patrullando con un carro tercero. Nos quedamos en Aleguagua. Sí. Eso es un cañuzal. Y ahí decían los campesinos que asustaban. Uh-huh. Sí, se escuchaba en la mente. Sí. Y yo comencé mi turno normal. Y yo cogí turno a las 12 de la noche y comenzaban la gente sustos de ayuda, y pues nos contaron los campesinos que antiguamente ahí hubo una masacre por la guerrilla, y en el transcurso de esa noche se me apareció un niño, y él me decía que lo ayudara a salir, y pues yo no podía, pues yo levanté a mi cabeza, pero cuando lo fui a levantar, el niño ya no estaba. ¿Cómo era el niño exactamente? ¿Como un niño común y corriente o tenía algo extraño? Un niño común y corriente. ¿Hizo algún sonido? ¿Cómo? ¿Le dijo algo?
Me habló, me dijo perfectamente, ayuda, acompáñeme. Y cuando usted vio al niño, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted en ese momento? ¿Cómo se desvaneció el Pues, niño? yo me asusté, se me apareció de la nada, estaba yo prestando mi turno de centinela y se me apareció de la nada y llega y me dice, ayúdeme, acompáñeme. Pues yo no podía dar el turno, yo tengo que estarme quieto en un solo sitio. Y entonces yo fui a buscar, yo dije, espéreme acá. Fui a buscar a mi cabo al campamento y cuando devolví ya no estaba el niño. Un niño fantasma. ¿A partir de ese momento empezó a creer usted en fantasmas o creía desde antes? Pues la verdad no creía, decían pues que hay grúas, que las hay, pero yo creo que la experiencia vale más que 1000 palabras. ¿Y desde ese momento No. alguna vez después volvió a observar algo extraño o solamente fue esa experiencia que tuvo cuando No. estaba allí? No, tuve muchas experiencias mientras en el transcurso de mi servicio militar. Otra parte, pues, por ahí cerca del Cañaduzal, y por ahí tipo 3 de la tarde, estaba también de centinela y se me apareció una sombra por el Cañaduzal. Se movía de lado a lado. El niño, Sí, tanto se el me niño hace- como la sombra no podían ser cosas ahí del campo, el niño no pudo ser un niño campesino que estaba por ahí. Pero a las 12 de la noche dejó tripas, no creo. No creo un niño a las 12 y Pero, pues, sabiendo que había tropa militar. pero quedaría la duda, ¿o qué lo hace a usted confirmar al 100% que se trataba de un fantasma? ¿Por qué no puede decir un niño que esté por ahí caminando, perdido o algo? ¿O qué dice usted para asegurar y decir, no, no pudo haber sido un niño? Fue un fantasma, ¿por qué? Porque en el sentido de, primero que todo, pues por la hora. Un niño, pues aproximadamente le pongo unos 9, de 9 a 10 años. Tiroteo por eso, y a la hora que era. Pero en Es cuanto a su imposible. físico o su apariencia, ahí sí, todo muy normal. No, no era, pues normal, no. En el sentido, pues era figuroso. ¿Qué lo hace diferente Está- a un niño campesino que estuviera por el sector? ¿Qué se diferencia? En la forma de vestimenta. La vestimenta no era, Muy- no era de un campesino, la vestimenta, ¿cómo era la vestimenta? La vestimenta era, no, más antigua. Era de un campesino, pero como dicen esos campesinos antiguos, de un Ok. niño de antigüedad. Se reconoce mucho lo que es actual al antiguo, ¿no? La forma de vestir. ¿Por qué cree usted que se le apareció a usted ese fantasma? Yo creo, pues, yo siempre he tenido un lema y siempre ayudar al prójimo y ayudar a todo el mundo. Y pues yo siempre creyente en Dios ante todo. Bienvenido al Cartel Vale. Paranormal. ¿Cuál es tu historia? Cuéntenos. Nada, mira que estábamos en un retiro con mi mamá hace muchos años y yo me quedé en la cabaña donde estábamos quedándonos y yo estaba viendo ahí televisión y de un momento a otro yo comencé a escuchar ruidos y yo decía, pero ¿qué será? Y estábamos en Medellín y era como que es una sala y en la sala había un baño y comenzó a sonar un ruido y yo en vista de eso comencé a buscar a ver qué era, cuando de repente veo que es el calentador que estaba sonando y me tranquilicé, seguí viendo televisión como si nada y de un momento a otro comencé a escuchar que bajaban el inodoro de una de las piezas. Me paro yo y comienzo a tocar y preguntar, ¿hay alguien ahí? O porque de pronto se había quedado alguien. Y nada, en vista de eso, pues yo pues me tranquilicé nuevamente y en una de esas dicen mi nombre, en la parte así, de una voz como ronca. Y pues hermano, ahí salí bola, más o menos para el sitio donde estaban los guardas, era más o menos como una cuadra. Cuando ya yo me siento seguro de que ya puedo voltear atrás, volteo y veo que sale como especie de un chulo grande. ¿Sabes qué es un chulo, no? Sí, 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 sí. Un chulo así más o menos grande.
y pues ahí ya se imaginará, no pude dormir esa noche cagado porque no sé qué habrá sido. Lástima que no está uno de los expertos porque siempre tenía esa duda de cómo se presentan, se manifiestan, digamos, esos seres. Ya puede ser una bruja, un demonio, no sé, la verdad que siempre he estado como con esa intriga. El problema es que la verdad no la tiene nadie. Sí, Así sea el más experto del mundo. O sea, aquí le pueden dar una aproximación. Pero nadie le puede decir qué es lo que se le apareció. Nadie en el mundo. O sea, lo que yo siempre he dicho, a usted se le puede aparecer en su habitación, por ejemplo, una mujer hermosa. ¿Y qué tal que sea un demonio? Se le puede aparecer algo bien feo. ¿Y qué tal que sea un ángel? La otra vez yo veía una hipótesis muy buena, Laguna, y le digo a mi oyente, y es, por ejemplo, ¿quién quita que Dios se le presente a uno como el loquito de la calle para ponerlo hasta a prueba? Y usted lo asociaría más con el demonio, ¿sí o no? Sí. Uno decir, uy, ese ser extraño, uy, esa mirada, caído en el mundo de las drogas, ¿y qué tal que ese sea Dios? Y más bien ese hombre apuesto, esa mujer hermosa, que se le aparece a usted en una fiesta, en una esquina, ¿qué tal que esa sea la tentación y sea el diablo? Entonces lo mismo pasa en cualquier historia, en la suya que usted dice, se me apareció X o Y, se convirtió en pájaro, se convirtió en monstruo, salió volando, desapareció. ¿Qué es eso? O sea, en realidad yo no lo alcancé como a ver como todo, pero sí vi algo que salió volando. Claro, podría decirle a alguien una bruja. ¿Y qué tal que sea un vampiro? ¿O un ángel? Sí, claro. Entonces, claro, cuando dices, ojalá un especialista me dijera qué fue. Yo me atrevo a responder por los especialistas, nadie le podría dar una respuesta. Cada uno le podría dar una explicación de la creencia de ellos. De pronto alguien puede decir, no, si no sintió miedo fue un ángel. Otro dirá, fue un demonio, un vampiro, simplemente fue producto de su imaginación. Sí, claro, yo nunca había, pues yo no soy muy creyente, digamos, de ese tipo de cosas, pero desde que eso me pasó, hermano, ese día nunca se me va a olvidar. O sea, escuchar mi nombre clarito, así, o sea, fue algo espantoso, de verdad que, pues puta, no se lo deseo a nadie. Eran las 12 en punto, eran las 12. Recuerdo mucho porque estaba viendo The Filtro. Sí. Y fue madre, o sea, una vaina loca, pero bueno, esa era la historia que quería contarles. No, y muy buena, y es su experiencia y usted, solo usted, podrá llegar a la conclusión que fue lo que usted vivió ese día. Y claro, es más, ¿cómo será que yo ni le conté a mi mamá ese día del miedo que tenía? O sea, mi mamá me comenta que pues esa noche yo pasé la noche mal, o sea, yo no la recuerdo, pero que pasé la noche mal, que no pude dormir, que temblaba del miedo, o sea, una vaina loca ya. Bueno, pues muy bien y muchas gracias por compartir su historia, amigo. Un abrazo a un Taxi Iris Laguna que está ahí, alcanzar la placa y El 112. el 112. Historias esta noche paranormales. Y aquí dice Adriana Mosquera, tengo una historia, eso fue hace un año cuando me fui a visitar a mi abuela que vive en Popayán. Esa noche estaba afuera en el comedor y estaba observando las estrellas. De un momento a otro vi una luz grande encima del techo a una distancia moderada. Iba despacio y detrás de esa luz estaba otra más pequeña. En ese momento me paré rápido, fui corriendo hacia el patio para verlo mejor y de un momento a otro salió disparado. Se fue muy rápido. La verdad quedé muy asombrada. Buenas noches, nos dice Adriana Mosquera. Historias esta noche. Lola Mega, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Darwin. Darwin, bienvenido al Cartel de la Mega. ¿Me puede hablar un poco más duro? Y cuéntenos sus historias. Bueno, pues yo estaba de niño en la finca y Amigo, pues antes por favor bájele su radio. ya. Muchas gracias, ahora sí cuéntenos. Bueno, yo de niño en la finca yo veía una luz en un cerrito, ¿sí? Y pues intentaba llegar a él siempre y eso daba mucho miedo. Pues ya de grande lo hice, pero lo hice tomado. Cuando llegué al sitio me quedé dormido encima del cerro y desperté como 3, 4 horas después
y pues me salieron 2 costillas hacia afuera en punta. Y pues la verdad no encuentro razón alguna de por qué pasó eso. ¿Se le salieron 2 costillas? Sí, como si hubiera tenido un golpe. Pero usted estaba borracho. Sí. Bueno, pudo haber sido la borrachera y se golpeó, ¿no? No hay cómo, no hay con qué. Porque como estaba... Por eso yo digo que a veces para este tipo de fenómenos extraños Laguna ojalá uno esté bajo sus 5 sentidos. Porque si usted está borracho y se sube a un cerro o donde sea, ¿sí o no? Y amanece Sí. golpeado, pues que... Pues ahí no hay nada paranormal realmente. Lo paranormal fue que se vio meter un tramacazo con algo estando borracho y no recuerda. Sí, el gran problema es saber contra qué se pudo haber dado. Uno dice con nada. No, con nada. Claro, uno borracho dice, pues yo anoche no me pegué con nada. Y resulta que se dio con todo. Ahora, diferente uno decir, estaba subiendo un cerro algún día, ¿no? Me quedé dormido el cansancio y me apareció como una cicatriz, algo extraño. Más historias hasta ahora. La Mega, buenas noches. Para los que nos siguen en Instagram, en la última publicación de El Cartel de la Mega, les hemos dejado la fotografía real del agujero negro. Muchos dirán, y lo que yo le decía a Laguna, pero hay fotos de agujeros negros, hemos visto en internet muchas. No. La primera fotografía real, por eso es noticia, se obtuvo hoy, ¿no? Salió a la luz pública la primera fotografía real de un agujero negro. Sí. Entonces ahí pueden verla. El Cartel de la Mega. Ahí está la fotografía en la última publicación y pueden dejar su opinión. Otra historia hasta ahora. Aló, La Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Aló. Sí, ¿con quién hablamos? Bueno, habla con Jeffrey. Jeffrey, bienvenido al Cartel de la Mega. Gracias. Bueno, realmente lo que tenía para contarles, bueno, hace unos días estuve escuchando el programa que ustedes estaban hablando de los secretos de la Biblia. Sé que no tiene nada que ver, pero traté de llamar y se me cortó la llamada en ese momento. Sí. Lo que pasa es que yo desde muy niño yo crecí en una familia cristiana, soy hijo de un ministro, pastor, y al lado de mi padre he visto muchos sucesos tipo paranormal, y uno de esos sucesos, personalmente, estaba durmiendo en la noche y se me vino a la mente, sin haber pasado nunca por ese verso de la Biblia, Isaías 14, 12, donde habla de la caída de Satanás. Entonces, lo que yo quería comentar en ese momento era que, bueno, yo nunca había leído eso y al otro día, pues, busqué la Biblia y nunca, de verdad, o sea, estoy hablando con el corazón en la mano, nunca había leído ese pasaje, ni idea, sabía, y cuando veo es la caída de Lucifer. Y decía, ahí dice que él cayó, oh lucero de la mañana, tú cuando caíste, destruiste reinos, asolaste ciudades, mataste a sus reyes. Yo me ponía a pensar, bueno, pero cuando él cayó, ¿quién vivía? O sea, ¿quién estaba en la tierra si todavía no se había creado, pues, lo que hoy llamamos como tierra, lo que hoy llamamos como lo que hoy vemos, ¿no? Entonces pero ¿quién vivía antes? ¿Quién estaba antes? O sea, eran interrogantes que a mí me venían a la mente. Y desde muy niño estuve, pues, con eso en la cabeza. Y de alguna manera, en algún momento de la vida tuve la oportunidad de hablar con alguien que sabe mucho del tema también. Sí. Me decía, lo que pasa es que este reino donde estamos nosotros, antes de todo esto, habitaban personas acá. Existían personas que habitaban este plano. Solo que como de alguna forma estaban fuera del reino y que el administrador era Lucifer, y él pues destruyó como que fue un mal administrador y destruyó todo lo que le dieron, y pues ahí terminó todo destruido. Y eran una de las cosas que quería comentar en ese momento, pero no se me dio la oportunidad hasta ahora aquí. Perdón, usted dice que es hijo de un pastor. Sí, señor.
y dice que ha sido testigo de muchas situaciones paranormales. Me gustaría saber de pronto qué otras cosas ha visto, que usted diga, mire, Tripas, esto parece de película, pero yo lo vi con mis propios ojos. No sé si de pronto está en una liberación, cosas como esas que usted diga, Tripas, que nos pueda contar. para mí es un honor estar en tu programa y, como quien dice, no voy a venir a echar carreta aquí. Mi padre es un hombre que profesional y ganaba mucho dinero, y él pasó de ser una persona adinerada a ser un pastor para servir a la comunidad. Y te lo digo que nada de esto es inventado, de lo que voy a decirte. Cuando yo tenía 7 años, fuimos a una vereda en un pueblo no voy a decir dónde, en la ubicación, para, pues, como que no dice, no darme a publicidad, porque la idea no es esa. Estábamos en un pueblo y, pastor, venga, aquí está pasando algo muy extraño. Dentro de esa cabaña hay unos alaridos y que están tirando todo, y nadie se atreve a preguntar qué está pasando, si ahí lo que vive es una joven con otro muchacho. Bueno, rápidamente, pues mi padre salió, estábamos en un pueblo muy de noche, y yo me fui atrás. Cuando mi padre entra, porque fue el único que pues tuvo como que la gallardía de entrar, yo me le pegué atrás y tuve la oportunidad de ver una mujer, la joven que vivía ahí. Tuve la oportunidad de verla encaramada en el techo, como si fueran las películas, en el techo, o sea, como si fuera el Hombre Araña, Sí. y gritando vulgaridades y gritando palabras obscenas, y con una voz bastante terrorífica. Era algo de que si hubiera pagado lo que sea en ese momento por tener una cámara y grabar. Sí, eso le iba a preguntar, porque la historia de Laguna, volvemos a lo mismo, es como muy de Hollywood, pero yo siempre digo lo mismo. Bueno, usted lo vio con sus propios ojos y todo, Yo no tuve la oportunidad le creo a mis de oyentes, verlo con mis propios ojos. y eso no quedó registro de nada. O sea, ver una mujer Laguna, como dice el hombre, como el Hombre Araña, Bueno, como el hemos visto en las registro, películas. te voy a decir cuál es el registro. El registro fue que cuando fue la liberación, todas las personas todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver eso fueron bautizadas, y hasta ahora son los que están liderando ahora mismo la población de ese pueblo, liderando la comunidad religiosa. Y esa es la prueba que tengo. Todas las personas que estaban ahí, que vieron eso, como que generó un impacto en sus vidas para dar el paso a bautizarse y seguir. Y lo que hizo que esta mujer se pudiera arrastrar por las paredes, ¿cuál película? ¿Qué fue? ¿El demonio, cree usted? Bueno, luego de la liberación, nosotros creemos en que los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. Luego de la liberación, ella comentó que de noche un ser la ahorcaba todas las noches. Venía a ahorcarla. Resulta y pasa que tiempo después nos enteramos era que el esposo, el muchacho con el que ella estaba, tenía como que otra pareja y le había mandado como que especie de una entidad para que la molestara todas las noches. Y pues esa entidad quiso apoderarse de ella en ese momento. Eso es lo que, hasta donde yo recuerdo, eso fue hace ya mucho tiempo. Su padre, usted decía que su padre trabajaba común y corriente, tenía mucho dinero, y de un día a otro decide convertirse en pastor para ayudar a la comunidad. ¿Por qué ese paso? ¿Recibió un mensaje del más allá que lo llevó a un día a despertarse a decir, venga, yo ya no voy a ir a una empresa, sino voy a ser pastor? Bueno, mi familia vivió un momento de prueba, digámoslo. Su padre, o sea, mi abuelo, falleció al recibir su tercera úlcera gástrica, porque él era muy alcohólico cuando no conocía a Dios. Y él fallece, se le reventó la tercera úlcera gástrica postrado en una cama de un hospital. Y mi padre apenas estaba haciendo como que los pininos en esto del evangelio. Ya creo que se había graduado de la universidad. Y él le dijo, bueno, le dijo a Dios, con fe, le dijo, Señor, si tú me devuelves a mi padre, yo voy a hacer un pacto contigo en esta noche. Y los médicos y todos mis familiares que estaban ahí se agarraron de las manos y empezaron a clamar y
y pues ya fue dictaminado muerto por los médicos y tenía y todo, hora de muerte y todo. Y en ese momento, cuando mi padre le colocó las manos en la cabeza a mi abuelo, mi abuelo resucitó, prácticamente se levantó otra vez y pidió agua. Ya, una úlcera, imagínate, gástrica, que se te reviente eso, la sangre te sale por la nariz, por la boca. Y él pidió agua, y él dijo, pero ¿por qué me llamaron si donde yo estaba mucho mejor que donde estoy ahora mismo? Y desde ese momento mi padre decidió entregarse como pacto a la promesa, para cumplir la promesa que se había hecho. Su padre cobra, digamos, donde él da la misa, como lo llamen, tiene un costo, porque aquí me preguntan en Twitter, él tiene un costo, la entrada, cobra obligatoriamente algo a sus seguidores. Lo que pasa, Tripas, es que en nuestra organización los pastores no tienen iglesia, no son dueños de las iglesias. Uh-huh. Los pastores los trasladan, justamente para evitar eso, que se empiecen como que a hablar de que se van a enseñorear de la iglesia, se van a volver dueños de la iglesia. Tienen como especie de una organización que en cierto tiempo los van trasladando para que, pues, los diferentes ministerios, bueno, la Biblia habla de los diferentes ministerios de sanación, ministerio de evangelismo, bueno, todos esos ministerios se vayan repartiendo en medio de las iglesias y se enriquezcan. Por eso los pastores acá no tienen un lugar como en otras organizaciones, son los dueños y fundadores de las iglesias. Bueno, muy bien, pues agradezco la llamada a nuestro amigo, hijo de un pastor con una historia sorprendente. Fernando Ramírez. Fernando, bienvenido al Cartel de la Mega. Cuéntenos su historia, ¿qué le trae a nuestro programa? Sí, señor, es para una observación ovni que tuve hace como unos 32 años. Cuéntenos. Por la zona de Girardot me encontré en una finca, al lado de la piscina, en esas sillas, donde queda uno como acostado. Y en aquellas épocas acostumbraba yo a llevar para todos lados mis binoculares. Y entonces me dio por apuntar, era como mediodía. Apuntar hacia el cielo, pues se veía todo blanco. Y de repente vi pasar algo, rápido, hacia la derecha. Entonces observé más a la derecha y vi que estaban llegando unos puntos y en el sitio se reunieron como unos 5 o 6 puntos más o menos y todos empezaron a girar. Llegaban a ese sitio y frenaban en seco y giraban, todos alrededor empezaron a girar. Y así como llegaron uno por uno, iban llegando, girando, después fueron saliendo uno por uno con una velocidad de cero, mejor dicho, a cientos de kilómetros por hora, y fueron saliendo uno por uno. O sea, ¿usted está seguro que lo que vio en Girardot, eso no es de este mundo? No, no es de este mundo. Desde ese momento dije, los extraterrestres, claro, existen, los ovnis existen, y desde ese momento ya soy, o sea... Creyente. Sí, creyente de eso, que existe vida más allá. ¿Usted cree que personas como usted que logran tener ese avistamiento lo ven por pura casualidad? ¿O las personas que ven ovnis o naves espaciales tienen alguna razón de ser el por qué precisamente en este caso usted las vio? ¿O simple casualidad de levantar la mirada y observarlos? Pues para mí estaba en el momento justo, en pleno día, donde normalmente la observación ovni es de noche, por las luces, todo eso, pero fue de día y se veían el movimiento rectilíneo y la aceleración que tenían no era ningún tipo de pájaro ni avión, nada humano. La forma era redonda y por su aceleración y desplazamiento, claro, era inteligente pero extraterrestre. Y mire, y tiene toda la razón nuestro amigo Laguna, y creo que eso pasa en todos los fenómenos paranormales. Es que no solo pasa en la noche. Lo que pasa es que en el fenómeno ovni, por ejemplo, la noche, pues es más fácil el uno tratar de diferenciar. Claro, y que le llama la atención a unas lucecitas en el cielo, más que en el día. Pero claro, si hay naves espaciales y hay extraterrestres, así como pueden estar volando hasta ahora sobre nosotros, a las 2 de la tarde lo pueden hacer. Pero repito, Laguna, ¿cuántas veces nos dedicamos a ver el cielo? Y más en el día.
No, en el día es muy complejo que uno... ¿Sí o no? En la noche sí, muchas veces cuando uno está de pronto en el campo, en una finca, y dice, oye, vea tan bacana las estrellas, y uno ahí de pronto un ratico mira, o la luna, es muy llamativa. Uno no mira el sol, pues primero porque queda ciego, Sí. pues ciego, pues en el momento que uno dice, uy, no, que me van a candalear los ojos. Uno mira un atardecer de pronto, un atardecer, pero que usted esté caminando y salga a la oficina y diga, ay, tan lindo el cielo y el sol, y muy extraño eso, y más que ahora Pues- vimos clavados de cabeza al celular. Entonces camina uno mirando para abajo y arriba puede haber una nave. Y le pregunto a usted, y es la pregunta que siempre hago, si yo le pregunto a Laguna en este momento cómo está la luna hoy, No, yo no la vio. no la vi. Y estoy seguro que muchos, si les hago la pregunta ahorita cómo está la luna, dicen, tengo ni idea. Porque no le dedico ni un minutico. Y aún así queremos ver extraterrestres, es muy difícil. Pero igual estoy de acuerdo con mi amigo, a las 12 del día pueden estar parqueados en su cabeza. Pero cuando observamos el cielo, solamente cuando va a llover, y uno dice, uy, está nublado, va a caer un aguacero, y ya. Y deja uno de mirar, eso fue 2, 3 segundos. Pero si le dedicáramos cada día 5 minutos no es nada. Pero usted mirando ahí para arriba. Digamos un taxi gris como el que está ahí parqueado, que es el cual, el numerito o Laguna. El 366. Imagínese un taxi gris echando tintico, por ejemplo, empezar a mirar para arriba un rato. 5 minuticos. A lo mejor se lleva una sorpresa enorme de algo que está ahí. Claro, en la noche, repito, es más fácil porque se puede observar más fácil las luces que en el día. Pero buena la historia de nuestro amigo en Girardot. Varios puntos extraños y empezaron a girar entre ellos y todo. Varios ovnis. Pues, bueno, no le iba a decir que la gente tiene la costumbre en el día de asociarlo a cosas muy similares, precisamente porque el día, a pesar de que puede haber una mayor cantidad de cosas, no le da tanto miedo como la noche. Cualquiera puede haber pensado que esos eran 6 drones. También es cierto, aunque mire que los drones Lagunilla es más difícil verlos en el día que en la noche. ¿Por qué razón? El dron en el día es muy difícil verlo, excepto que está a una altura muy baja, Sí. que usted lo logre identificar y diga, ah, mire cómo están volando ese dron. Pero cuando el dron ya se eleva bastante, es muy difícil verlos, porque el dron trae unas luces que titilan, pero esas luces en el día se pierden. Ok. Es muy difícil. Volar un dron en la noche es buenísimo. Lo que pasa es que en la noche volar un dron casi no es chévere por el tema de las luces, excepto que usted esté en un lugar con muchas luces, una ciudad, por ejemplo, y capta la luz, pero si usted está en el campo, pues un dron en la noche, Laguna, en el campo no hace nada. No se ve un carajo, Se pierde. se pierde. Pero para el ojo humano sería mucho más fácil volarlo, porque usted lo detecta más fácil y sabe dónde está el dron. Yo que a veces vuelo drones, la otra vez un dron casi se me pierde, en el día, que lo empecé a elevar y lo elevé alto, muy alto, y llega el punto Laguna en que usted no ve ni el titileo de las luces, ni ya ve el dron. Se pierde. Ok. Y uno dice, menos mal uno está viendo una pantalla y uno dice, pero está encima. Y uno dice, ¿en dónde? Y uno no lo ve. Ahora imagínese una nave, pues que no va a estar a la altura del dron, sino va a estar mucho más lejos, ¿no? Pues en el día va a ser más difícil verla. Si tiene algún tipo de iluminación, bueno, excepto que pues ya llegara mejor dicho, un reflector, el hijo de madre, pero si tiene luces normales en el día es muy, muy complejo verlo. En cambio en la noche es más fácil detectarlos, pero chévere. El lograr observar algo en el día con el fenómeno ovni. Otra historia hasta ahora. Aló, la Mega. Aló. Sí, ¿con quién hablamos? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien, muchas Reserva el gracias. nombre. Bueno, Tranquilo. queremos oír su historia. Bueno, respecto a lo que estaba hablando el oyente de Girardot, yo soy de Girardot. Sí, Y una noche nos pusimos con unos amigos a jugar PlayStation afuera del patio de la casa, era encerrado. Y también vimos en algún momento un objeto, pero él no tenía luces. Era como café triangular, pero estaba muy alto y estaba muy visible, pero él estaba estático. La verdad, no supimos con qué asociarlo, lo vimos todos. Pero sí doy fe de que en Girardot pasan cosas raras. ¿qué pasó con el objeto después? ¿Desapareció? ¿Hizo movimientos? Él desapareció. Él se fue. O sea, empezó a moverse y se alejó y se fue. Pero esa no es la historia que yo vengo a contarle.
Bueno, pero Resulta- interesante, usted dice que en Girardot entonces hay mucho avistamiento y antes, ya que Sí. usted es de Girardot, ¿por qué creería usted de pronto que hay de extraño en Girardot, en ese terreno, en ese territorio como para uno decir, Yo siempre he pensado de que hay algo muy extraño hacia el lado de Anapoima, La Mesa y Tocaima. Siempre he pensado que... Allá siempre agréguele se- mesitas. Sí, hacia ese lado. Siempre se ha escuchado eso. Yo trabajé mucho tiempo en esa parte, en esa yeguas, en Anapoima, y siempre escuchaba gente del campo que hablaba de ese tipo de cosas. Yo personalmente en ese sector nunca vi nada, solamente lo vi en mi casa, pero mi casa quedaba sobre esa vía. Pero la historia que yo vengo a contarle no es precisamente eso, es algo muy raro que me sucedió. Yo en este momento vivo aquí en Canadá. sí, No sé si Daniel se acuerda, yo algún momento le solicité a los tuiteros que me colaboraran con un anillo que me había encontrado para que me lo llevaran a visitar. con unos símbolos extraños que usted no sabía qué eran y usted puso un tuit o algo así, la gente le escribía lo que entendían de eso. Exacto. Sí. Bueno, a la final supe que era. Bueno, para contarle, sí, nuestro gente llamó Laguna una noche. ¿Cómo fue que usted encontró ese anillo? Yo estaba en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en un parque Sí, en el estado de Nueva York. Y precisamente iba caminando hacia el hotel y me paró una patrulla fronteriza. Ellos me retuvieron ahí y todo eso, y mientras que me estaban revisando los papeles, yo me encontré el anillo en el piso. Y desde que yo lo tengo, el anillo, créame que las cosas, porque yo técnicamente para ese tiempo estaba sin rumbo, estaba en Estados Unidos sin rumbo, no estaba haciendo nada, ya había dejado mi trabajo en Colombia y estaba mirando a ver qué posibilidades habían de pronto de yo venir para acá. Y desde que yo encontré ese anillo, siempre, todo lo que yo he hecho me ha salido, siempre. O sea, tenía una suerte terrible, pero desde que yo tengo ese anillo, siempre el anillo es en oro. y el anillo tenía unos símbolos extraños. Sí. El hombre dijo, En la parte interior. en la parte interior decía, ¿qué es eso? Y le dije, no tengo ni idea, pues tuitealo a ver si alguien le da una explicación. Y finalmente, y bueno, no, le repito, ¿tiene ahí de pronto Twitter a la mano y la fotografía? Sí, claro, yo la tuiteé y creo que lo nombré a usted, y hubo un hilo larguísimo que me dijeron muchas cosas, pero al final me dijeron que era una lengua rusa ortodoxa, algo así. ¿Usted en este Bueno, momento, era- usted en este momento puede volver a poner la foto? Sí, claro. ¿Cómo es su Ahorita cuenta, cómo es su cuenta de Twitter? @jayhatate. ¿Cómo se escribe? JAYHATATE. Que aparece como Johnny. Ujú. Con la foto de perfil es un gato. Es un gato con una corbata, sí. Sí, Jay Atate, listo. Por favor, si puede tuitear el anillo para ayudarle RT y que muchos lo Pero vean. ya lo desciframos y ya lo encontramos en el hilo. Bueno, Ya pero encontramos el significado y finalmente, mientras ahorita nos sube la fotico del anillo para los que quieran chismosearlo, ¿qué era el anillo? el anillo dice que el que obra en el camino del amor siempre tendrá, no me acuerdo muy bien, un tuitero fue el que me lo descifró y me mandó la página, es una página rusa. Y los anillos ya no se hacen, o sea, ya no se consiguen, pero los anillos son muy antiguos, no son de matrimonio ni nada de eso, son anillos muy antiguos. Pero es como un pasaje de la Biblia, asumo que es de la Biblia y es como de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, pues chévere que suba la foto esta noche. Yo chismoso con mi novia que es ortodoxa. Sí. A ver si de pronto me dice, pero bueno, y en lo que usted investigó más ya sabiendo ese significado, o de pronto, o sigue me imagino sin saber por qué el poder del anillo. Sí, y lo más curioso es que, y yo desde hace mucho tiempo, bueno, aunque realmente no era eso lo que les iba a contar, porque lo que les iba a contar de lo de... Mire, alguien, alguien encontró el tweet que yo puse el 08 del 18 y lo retuiteó gracias a IREP4. Lo voy a retuitear, mi mismo tweet, ahí está el anillo. Mire la agonilla del anillo para que usted lo vea. Uy. Y se lo encontró. Oiga, ¿y todavía mantiene usted el anillo puesto? Lo tengo en la mano derecha.
¿Y le sigue saliendo todo como usted quiere? Sí, me he salvado de accidentes, me he salvado de muchísimas cosas. Estuve presente, o sea, yo pasé el día del atentado del tipo que atropelló un poco de gente aquí en Toronto. Yo trabajaba en un edificio en la esquina donde él empezó a atropellar a la gente y hacía 5 minutos había pasado yo. ¿Y usted cree que fue gracias al anillo que se salvó? Sí, sí. Lo más curioso que yo también había estado la vez pasada tratando de hablar con el monseñor, es que a partir del momento en el que yo tengo ese anillo hace casi más de 2 años, pero yo te vengo teniendo una serie de sueños recurrentes en el que a mí me persiguen muchísimo, pero nunca me logran agarrar o siempre me le logran enfrentar a los que me persiguen. Me persigue un hombre, me persiguen eso le iba a preguntar, ¿quiénes animales, lo perseguían? ¿Personas comunes y corrientes? Me persiguen animales, entonces yo en el sueño logro de pronto matar el animal, o de pronto logro herir a la persona, o de pronto yo simplemente no me dejo coger. Pero lo persiguen ¿por qué? ¿Por el anillo? ¿Por quitarle el anillo? Sí. En el sueño, o sea, en el sueño ellos quieren recuperar el anillo. Oiga, es muy parecido a esta historia lagunilla de los que vieron el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, sí. Sí, correcto, que quieren apoderarse y ir por el anillo, porque el anillo es el que otorga un poder. Sí. Bueno, no le ha pasado en la vida real, le ha pasado en sueños. Sí, me ha pasado en sueños. Nada, no, en la vida real, nada. Yo estuve preguntándole aquí, yo fui a una iglesia, no sé, la verdad no conozco mucho, eran como judíos, los que tienen el sombrerito arriba y los crespos. Y le pregunté a un chileno, porque él habla español, y él no me supo decir. Mire lo que dice el significado de su anillo, aquí me lo tuiteó alguien, dice, el que permanece en amor, permanece en Dios. Exactamente. Es ruso, dicen acá. Es ruso. Entonces, pues, curiosa la vaina del anillo. Siempre quise como preguntarle al monseñor sobre los sueños, porque son muy recurrentes. Puedo decir que son casi todos los días. Y es bien curioso. Pero desde que tengo el anillo, todo, absolutamente todo, la documentación, la traía a mi familia, todo me ha salido. En menos de 2 años yo arreglé la vida. ¿Y usted le otorga eso al anillo? Yo le echo la culpa al anillo. Y ha hecho no sé, el experimento, pues sería uno decir, pues ¿para qué lo va a hacer? Pero de pronto que el anillo se le haya quedado algún día, no se lo haya puesto, lo dejó un fin de semana y ahí las cosas salieron mal. Siempre lo tengo puesto, siempre. Y yo no era de colocarme anillos, nunca. Yo no tenía el anillo de matrimonio. Mi anillo de matrimonio es el único que yo de verdad me colocaba, pero de resto yo no, joyas a mí nunca me han gustado. Pero yo lo hice revisar, yo estuve en Colombia, yo lo hice revisar, y sí, le hicieron la prueba del oro, y era en oro. Bueno, pues, y el grabado interesante. Tripas, señor. Hace 2 semanas, yo soy Uber driver acá, me salió un viaje larguísimo, o sea que era más de 45 minutos, y lo hice por allá arriba, en el norte de Toronto, es una ciudad lejísimos, y pues yo lo tomé. Y yo venía preocupado pues porque me tocaba volverme solo, o sea, eso me implicaba mi gasto. Pero me salió un viaje de regreso y el usuario se identificaba con una raya al piso, no más. Sí. Resulta que por donde yo estaba pasando y yo tenía que recogerlo, ahí hay una base militar del ejército canadiense. Cuando yo recogí al usuario, era una señora alta, rubia, no emitía un solo gesto, era muy seria, y traía unas cajas. Yo la recogí sobre la carretera. Me pareció muy extraño porque recoger a alguien sobre la carretera es muy raro acá. Y más, sí, exacto, allá es rarísimo. Bueno, pero era cerca y yo vi a lo lejos, ustedes se han visto esas cuando van a hacer los graneros que hacen esa estructura metálica, algo así parecido, pero eso tenía un poco de luces y tenía un poco como de antena, donde yo la recogí a ella. Yo la recogí, iba como a unos 20 minutos de donde estábamos, y en la mitad del camino llegó y me dijo, déjeme acá. La dejé en la mitad de la carretera. Ella llegó, bajó sus 2 cajas, que las podía como coger con las 2 manos, pero las podía bajarse con ellas, y se fue. Para mí pareció muy extraño, la verdad.
Pero oh, sorpresa, cuando a los 10 minutos de estar andando, me alumbró una patrulla atrás. Sí. Entonces yo paré y me fijé de que no era una patrulla de la policía de Ontario, ni era una patrulla de la policía de la ciudad donde yo estaba. Era una patrulla que estaba totalmente negra, una camioneta totalmente negra. Pues uno aquí identifica los carros de los policías. Se bajó un tipo y llegó y me dijo, ¿usted a quién recogió? Entonces él inmediatamente cogió mi cámara, la cámara que tengo yo entre el carro, la desconectó y me la apagó. Y empezó a preguntar. Y yo, ¿a quién había recogido? Le contesté, ¿no? Yo recogí una señora que por aquí, que por aquí, que por allá. Y me preguntó que si la cámara tenía SD. Yo le dije que sí. Él inmediatamente me dijo, páseme la cámara. Le pasé la cámara, cogió la SD, la sacó, se la guardó entre el bolsillo, me entregó mi licencia y se fue. Me pareció muy extraño eso porque pues, yo pienso de que esa persona salió de esa base militar, que es una base, es un aeropuerto militar, no es comercial. Y pues yo pienso que de pronto esa persona la estaban siguiendo. Muy bien. Mire, también en el Instagram, el cartel de la Mega, en la última publicación publiqué sus fotografías. Dice, este es el anillo, el cual un oyente dice que le trajo mucha suerte. ¿Lo reconocen? Si tiene Instagram, amigo, también lo invito a que lea los comentarios que posiblemente van a empezar a dejar ahorita acerca de ese anillo extraño que usted tiene. ¿Listo? Sí, cuando yo vaya a Colombia, yo lo busco y le muestro el anillo en el programa. No, nos contacta y viene al programa. Nos contacta un día aquí en la Mega, en RCN Radio Bogotá, y viene al programa y hablamos del anillo y lo mostramos y todo. Sí, es bastante extraño. Es bastante extraño el tema del anillo y pues me pareció bastante extraño lo que pasó acá porque yo pienso de que esa persona como que está huyendo de algo y eso es una base militar y aquí se habla mucho del fenómeno ovni de por sí. Aquí se habla mucho de una pareja que estaban en esta provincia y ellos son muy famosos porque no sé si Laguna pronto los reconoce, que porque los abdujeron y tuvieron una experiencia ovni y aquí se habla mucho de avistamientos sobre el lago Ontario y se habla mucho de luces que se ven acá y pues, a veces las confunden con las auroras boreales, pero pues, se habla mucho de eso. Sí, de hecho hay muchos casos muy famosos, no solo en Canadá, digamos toda la parte que rodea Alaska. Ese sector es bastante particular frente a ese tipo de fenómenos muy parecidos al del caso del Triángulo de las Bermudas. Se crean más triángulos dimensionales, la gente desaparece, hay testimonios de personas o casos incluso policiales en los que aparecen los vehículos en medio de carreteras encendidos y con las puertas cerradas y con llave, como si hubieran salido de alguna extraña manera y con las llaves por dentro, como para uno decir, pues madre, se fueron de X manera. Pues amigo, muchas gracias por ser el encargado de cerrar esta noche el cartel. Ya nos resta un minuto para las 12, que le vaya muy bien allá en Canadá. Okay, y muchas gracias por sus historias.